Lo que es la graduación de nuestro calibrador Vernier en la parte de pulgadas. En la parte de pulgadas nosotros tenemos una escala principal que la estoy remarcando en color rojo, un rectángulo con color rojo. Nos indica que esta parte es la escala principal de nuestra regla del pie de rey o calibrador Vernier. En esta parte nosotros dividimos hasta 5 pulgadas lo que es nuestra regla en la parte correspondiente al sistema inglés. Una pulgada de nuestro calibrador Vernier está dividida o particionada equitativamente en 16 partes. Es decir, tendremos 16 partes iguales. Eh, Nuestra primer marca, nuestra primer graduación, indicará un 16 de pulgada. Nuestra segunda marca nos indicará 2 16 de pulgada, que como en videos anteriores vimos de que esto se simplifica a su mínima expresión, quedándonos 1/8 de pulgada. Luego sigue nuestro 3 16 de pulgada, 4 16 de pulgada, que equivale a 1/4 ya simplificado. Así sucesivamente hasta tener 16 de pulgada que equivalen a 1 pulgada. Posteriormente nosotros tenemos lo que es nuestro nonio fraccionario también. Esta parte de aquí, bueno, en este nonio más que todo nos divide los 16 que nosotros tenemos en nuestra pulgada en 8 partes más. Esto significa entonces que la pulgada al finalizar se puede dividir hasta en 128 partes iguales. Este nonio en particular, por tanto, tiene 8 graduaciones, 8 líneas. Eh, la primera línea es nuestro primer 128, la segunda es nuestro segundo 128, 3 128, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 8 128 que equivaldrían a un 16. Esto es un 16 cualquiera. Eh, Repito, nuestra primera línea graduada sería un 128. Nuestra segunda línea graduada de nuestro nonio sería 228, que equivaldría a un 64. La tercera línea, como no se puede simplificar, se deja tal como está, 328. 428 la siguiente, se simplifica a un 32. Enseguida sigue la línea de 5 128. 628, que simplificado nos da igual a 364. Enseguida sigue nuestra línea de 7 128. Y finalmente 8 128. Esto simplificado nos da 2 32. Simplificado nos da un 16. Nosotros, cuando hacemos mediciones con este instrumento en la parte de pulgadas, vamos a contar, eh, bueno, vamos a trabajar con 128 cuando las líneas correspondientes a los números o las fracciones cuyo numerador y denominador no se pueden simplificar, como por ejemplo un 128, 3 128, 5 128 y 7 128. Cuando una de estas líneas esté colineal con alguna de las líneas de la escala principal de nuestro pie de rey, nosotros trabajaremos con los 128. Siendo el caso de que nosotros tengamos alguna medida X y esta eh, esté particionada, ¿verdad? Y una de las líneas que se pueden simplificar es colineal con alguna de las líneas de la escala principal, nosotros vamos a trabajar con otro tipo de fracción. En este caso, supongamos que trabajamos con 64. En púrpura aparece un 64. Cuando nuestra medida esté indicando un 64 o 364, nosotros trabajaremos
con la línea o con la nomenclatura de 64. Igual, cuando nosotros tengamos una medida como en el ejemplo actual, donde la línea que está graduada con un número 4 está colineal con cualquier otra línea de la escala principal, nosotros vamos a trabajar con 32avos. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. En síntesis, nosotros vamos a trabajar dependiendo de dónde caiga nuestra marca del nonio, es decir, nuestra marca graduada del nonio. Vamos a trabajar bien sea con 128, bien sea con 64 o con 32avos. Entonces, como un dato extra, nosotros tenemos que un 16avo tiene 828. Recuerden que un 16avo tiene 828. También recuerden que un 16avo tiene 464. También recuerden que un 16avo equivale a 232. El símbolo de doble comilla en este caso representan los que son pulgadas. Siempre que observen ustedes este símbolo en algún número a la par, significa que son nuestras pulgadas, cuando hablamos de sistemas de medición en longitudes. Luego de ello, nosotros intentaremos trabajar un poco con lo que es nuestro calibrador ya en fracciones de pulgada. Nuestro calibrador en fracciones de pulgada es en este caso este. Vamos a hacer un ejercicio el cual vamos a trabajar con las tres divisiones que tiene nuestro nonio en fracciones de pulgada. Trabajemos en este caso con los 128. Entonces yo tomaré una captura de pantalla de esta marca para poder trabajar nuestro, nuestra medida. Supongamos que tenemos esta medida. Entonces nosotros lo que deseamos es trabajar o saber cuánto está midiendo una pieza en particular. ¿Ok? Nosotros tenemos, por tanto, esta medida de aquí. Recuerden, en esta parte de aquí, nosotros vamos a contabilizar cuánto 16avos ha superado lo que es nuestra línea de referencia del nonio. Esta línea de referencia del nonio, ¿verdad? Que está marcada con un 0. Entonces, vuelvo y repito, vamos a ver cuántos 16avos ha superado. En este caso, ha superado un 16, 2 16, 3 16, 4 16avos. Entonces nosotros procedemos a escribir a este dato, a guardarlo en una hoja de papel o mentalmente. Nosotros tenemos 4 16avos. Ahora bien, nosotros procedemos a ver en qué línea graduada de nuestro nonio ha caído la colinealidad con respecto a la línea o alguna de las marcas graduadas de la escala principal. En este caso, observamos que ha caído en esta. Eso significa que vamos a trabajar con 128. ¿Por qué? Contemos. Un 128, 2 128, 3 128. Y como no se puede simplificar, por tanto trabajaremos con 128. Entonces, como nosotros sabemos que un 128, perdón, de que un 16avo tiene 828, nosotros nuestros 4 16avos los vamos a multiplicar por una unidad. Vamos a manipularla de tal forma de que como vamos a trabajar con divisiones equivalentes a 8, vamos a trabajar entonces
con un cociente unitario manipulado de la siguiente manera. Por ejemplo, 8 sobre 8. Recuerden, como estamos trabajando con 128 y un 16avo equivale a 8 128, entonces vamos a colocar 8 sobre 8 para obtener la cantidad de 128 que vamos a sumar en total. Un dato más es que también nosotros observamos de que no hemos superado lo que es una pulgada. Solo hemos medido una fracción de pulgada. Deben de tener muy en cuenta este dato principal, que si ustedes no superan la pulgada, no la deben de contabilizar, sino que solamente dar lo que es el dato fraccionario. Retomando, nosotros vamos a sumar. Ok, ¿cuánto? Vamos a sumar lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 128 a nuestra suma total. Entonces la vamos a sumar 3 sobre 128. Perdón. 3 sobre 128. Entonces, al efectuar la multiplicación, por ejemplo, 8 por 4 son 32. Y 8 por 16 son 128, ¿verdad? Más los 328. Esto nos da un gran total de 35 sobre 128. ¿Ok? Veamos a ver el simulador cuánto nos indica él. 35 128. Lo que nosotros hemos calculado. Ahora bien, hagamos otro cálculo. Ahora calculemos 64. Recuerden, un 16avo tiene 464. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con un 64. Con 64, perdón. Por ahí. ¿Ok? Tomar captura a nuestro instrumento y a la medida correspondiente para saber cuánto nos está indicando. Tenemos ya en posición. Ok, ya la tenemos lista. Aquí. En este punto yo tengo entonces, ¿cuántos 16avos ha superado mi marca del nonio de la escala fraccionaria en pulgadas? Bueno, ha superado 2, 4, 6, 8. 8 16avos se ha superado. Entonces tengo 8 sobre 16. Y a esto le vamos a multiplicar la fracción correspondiente. Busquemos una línea del nonio que esté colineal con alguna de las líneas de la escala principal. Un 128, 2, 3, 4, 5. Parece que 6, 128 es la línea colineal. Pero recuerden que esto lo simplificamos. ¿A cuánto? A 64. Entonces observamos un 64 en esta parte de aquí, 2 64, 3 64. Esta línea equivale a 3 64. Por tanto, vamos a trabajar con los 64. ¿Y cuántos 64 tiene un 16? Tiene 4 64. Al manipular nuestro cociente unitario, pondremos 4 sobre 4, que nos da entonces una suma total, que le vamos a sumar a nuestra suma total. Bien, le vamos a sumar lo que son la cantidad de 64 que se ha movido hacia la derecha, mi nonio. Tenemos 1, 2, 3, 64. 3 sobre 64. Esto nos va a dar igual a la siguiente suma, ¿verdad? 8 por 4 son 32. ¿32 qué? 32, 64. ¿Por qué? Porque 6 por 4 es 24 y lleva 2. 4 por 1, 4.
más 2 son 6. 32, 64. Es una multiplicación en esta parte de aquí, la que hacemos. A estos 32, 64 le vamos a sumar la cantidad de 3, 64. Dándonos un gran total de 35, 64. 35, 64 de qué? 35, 64 de pulgadas. ¿Ok? En la anterior teníamos 35 sobre 128. Vamos a marcar nuestras respuestas. Esta y esta. Ahora bien, hagamos un ejemplo con otra medida, ya usando lo que son los 32avos. Moviéndonos un poco más a la derecha. Vamos a buscarla por acá. Bien, en este punto de aquí. Ok, le tomamos captura a nuestra pantalla, nuestra medida, y la vamos a trabajar en papel. Ok, observen algo muy interesante aquí. En esta parte, nosotros notamos que ya hemos superado 2 pulgadas. Y si estuviera cortada esta parte de aquí, observamos a la derecha una tercera pulgada, pero que no la ha superado lo que es nuestra línea de referencia del nonio fraccionario. Lo que significa que no hemos llegado al 3 y que estamos todavía en 2. ¿En 2 qué? 2 pulgadas. Al nosotros tener esta medida, entonces nuestra sumatoria cambia. Y la nomenclatura cambia también. Aquí tenemos entonces nosotros 2 pulgadas más. Contaremos la cantidad de 16avos que ha superado nuestra marca de referencia de nuestro nonio fraccionario. Son 2, 4, 6, 8 16avos que ha superado. Lo colocamos 8 16avos de pulgada. Ahora vamos a manipular nuestro cociente unitario. Observemos qué línea de nuestro nonio es colineal con alguna de las líneas de nuestra escala principal. Observamos que la línea graduada con un 4 está colineal con alguna de las líneas de la escala principal. Esta línea en particular equivale a un 32. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar entonces con los 32avos. Un 16 tiene 2 32avos. Entonces, nuestro cociente unitario lo manipularemos de manera de que nosotros tengamos 2 sobre 2. A esta suma le vamos a agregar la cantidad de 32avos que ha avanzado. En este caso, solo es 1. 1 sobre 32. Entonces tenemos que nuestra suma total es de 2 pulgadas más 16, ¿qué? 16, 32 o 32avos. ¿Por qué? Porque hemos hecho una multiplicación lineal en este punto de aquí. A esto se lo vamos a sumar un 32avo que indica mi nonio, dándonos un gran total de, esta no es la suma, ¿verdad? Dándonos un gran total de tener 2 pulgadas, 17 32avos de pulgada. Es así como ustedes darán la suma total de la medida indicada por el instrumento, que en este caso es nuestro calibrador Vernier. Este es nuestro gran total. Así nosotros damos lectura a lo que es la parte fraccionaria de nuestro calibrador Vernier.